te escucho bien. Voy a apagar la cámara porque se pone muy lento cuando uno graba. A ver, porque ahí está demorando mucho. No sé si es por la cámara o qué. O si es mi velocidad de navegación o la de ustedes, no sé la verdad. Bueno, ahí empezó la grabación. Perfecto. Nos estábamos saludando. ¿Cómo les va? Bueno. Entonces, para los que preguntaban cómo ingresar al Moodle, acá les voy a compartir la pantalla. Así pueden ver cuál es el aula virtual con la que vamos a trabajar y nos vamos a manejar todo el cuatrimestre. ¿Sí? Bueno, ahí empecé a compartir la pantalla. Si ustedes ven en el navegador, pueden escribir moodle.fica.unsl.edu.ar, ¿cierto? Entonces acá me va a pedir acá registrarse, ¿no? Nombre de usuario y contraseña. Para esto ustedes tienen que registrarse previamente. Por ejemplo, yo ya tengo acá mi usuario y contraseña guardada. Voy a acceder. Y en la plataforma de Moodle voy a elegir aquí FIC. Una vez que esté en FICA, vamos a elegir Ingenierías y Tecnicaturas. Y una vez que estamos en Ingenierías y Tecnicaturas, tenemos que buscar el curso de Matemática para Tecnicatura. Bien. Acá me han cambiado la página. Antes no era así. Creo que ha cambiado el diseño. Dice acá cursos disponibles, pero me parece que no. ¿Alguno ya pudo ingresar? Mira, acá dice categoría, Ingenierías y Tecnicatura, Matemática, profesor Jessica Belén Albarracín y Gabriela Andino. Bien. Entonces, este es el link donde tienen que ingresar. Bueno. Estos son todos los contenidos que vamos a trabajar, ¿sí? Están todas las unidades, ¿bien? Entonces, si vamos a la primera unidad, ¿me están escuchando ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. A ver, estos compañeros que han ingresado ahora no los puedo admitir. No sé si es porque iniciamos la grabación o qué, pero no me permite. Hola. Bueno, entonces tenemos la primera unidad con la que vamos a trabajar. Bien.
Fíjense, acá la profe le ha puesto un link, que ven que dice link de la clase de la teoría de números reales del 23/8/2021. ¿Lo ven? Entonces, los compañeros que el lunes no se hayan podido conectar a la clase de teoría, si hacen clic acá, van a poder ver la grabación con todo lo que explicó la profesora. Bien. Nosotros vamos a trabajar con la práctica, conmigo, y la teoría con la profesora, Gabriel. Entonces, si vamos al trabajo práctico número 1, van a encontrar el trabajo práctico con todos los enunciados de los ejercicios y problemas que hay que resolver. Bien. Este es el trabajo práctico número 1 con el que vamos a trabajar hoy. Bien. Para que ustedes vayan chequeando sus soluciones, por ejemplo, están haciendo un ejercicio y quieren saber si está bien, tienen el solucionario, ¿sí? Ahí dice soluciones del trabajo práctico número 1. Van a ver las respuestas. Bien. Y todos estos son videitos de soporte que le hemos puesto a las profes, son videos de YouTube que le hemos adjuntado el link para aquellos que necesiten por ahí una ayuda extra a lo que nosotras les ofrecemos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. este es el PowerPoint con el que la profe les explicó la teoría el lunes pasado, ¿sí? Que empezó con los conjuntos numéricos. Bien. Está pasado a PDF, entonces van a ver, ¿qué trabajaron el lunes? Números reales, una introducción, ¿sí? Una breve reseña histórica, cómo se clasifican los conjuntos numéricos, tenemos el conjunto de los números naturales, que son los que nos sirven para contar, si agregamos el 0 tenemos los naturales con el 0, después si agregamos los enteros negativos, tenemos el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros, fíjense que incluye los naturales, es decir, los números naturales, además de ser naturales, también son enteros, porque están dentro del conjunto de los números enteros. Los racionales son aquellos que se pueden escribir como una fracción, es decir, como un cociente de dos números enteros. Si tomo dos números del conjunto Z... Profe, disculpe. ¿Cómo hago para entrar a matemática acá en Moodle que no me deja? Le pongo la contraseña pero no me deja. Entonces tenés que conectarte con el área del EMET, que son los administradores del campus. ¿Es ingeniería tengo que entrar? Ingenierías y tecnicaturas. Ah, genial. Ahora pruebo entonces, gracias. Nena. Aquellos que no les funcione su usuario y contraseña van a tener que comunicarse con el EMET, el correo que puso la profe ahí en el grupo de WhatsApp, para que ellos les solucionen el problema, que son los administradores del campus, ¿sí? No puedo admitir a los compañeros que están ingresando, no me deja. Ahí está. Bueno. Entonces estaba revisando lo que les había explicado la profe el día lunes. Bien, conjuntos numéricos. Después tenemos las expresiones decimales de los números fraccionarios, ¿sí? Un número fraccionario lo podemos expresar siempre como un decimal, ¿cierto? Como una parte entera con una coma y una parte decimal. Estos números decimales los podemos expresar como diferentes fracciones, un medio, 5 décimos, ¿sí? En ambos casos equivale a la misma cantidad, que sería 0,5. Dentro de los números decimales tenemos los periódicos puros y tenemos los periódicos mixtos. Podemos representar a los números reales en la recta real. A cada punto de la recta le corresponde un único número. Tenemos la definición de valor absoluto, ¿sí? Todo esto es lo que les explicó la profe. Bien.
Después tenemos los intervalos de conjuntos numéricos, ¿sí? Esto que le explicó acá la profe, el orden en que se realizan las operaciones para las operaciones combinadas, unos ejemplos, ¿bien? Y hasta ahí llega, ¿bien? Bueno, las propiedades de las operaciones, ¿sí? La ley de cierre, conmutativa, asociativa, existencia de elemento neutro, inverso. Las propiedades de la multiplicación, después tenemos aparte la propiedad distributiva del producto respecto a la suma, diferencia, resta, cociente, potencia. Vamos a ver, es bastante largo. Radicación. Propiedades de la raíz o de la radicación, la racionalización de denominadores, la notación científica, bien. Y hasta acá llegan los contenidos con los que vamos a abordar el trabajo práctico número 1. Profe, Sí, hola, buenas tardes. buenas Sí, tardes. quería preguntar, ¿de qué forma tenemos que entregar el trabajo? O sea, ¿debemos hacerlo en hoja y sacarle foto y ponerlo en un Word o cómo? Bueno, los trabajos prácticos no los entregan, ¿sí? Es un trabajo de ustedes que lo tienen en el cuaderno. Nosotros vamos a ir seleccionando algunos ejercicios para resolver. Ustedes van a ir resolviendo, en la medida que aparezcan dudas las van a ir consultando. Yo les voy a explicar siempre cómo se hace un ejercicio de cada tipo. El resto lo van a hacer ustedes. Como les dije, si hay dudas las consultan y van a ir revisando con las soluciones si lo que ustedes encontraron está bien. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces, en primer lugar vamos a seleccionar ejercicios para resolver de este trabajo práctico. Bien, entonces vamos a reseleccionar el ejercicio 1, el 2, el 3, el 4. Tenemos, fíjense, en el trabajo práctico 1 un total de 19 actividades. Por lo tanto, hoy vamos a trabajar con la mitad, ¿sí? Más o menos hasta el ejercicio 9. Vamos a seleccionar hasta el ejercicio 9, ¿sí? Bueno, 1, 2, 3 y 4 completo. Para el 5 vamos a seleccionar el A, B y D. De la actividad 6 dice decir cuáles de los siguientes números racionales son iguales. Ahí falta separarlos, están como muy juntitos. El 6 lo vamos a seleccionar completo. El 7 también. Bien. Del 8, como ven que son muchos, vamos a seleccionar algunos para resolver. Vamos a elegir el A, B, C, D. Bueno, es cortito porque no tienen que resolver, simplemente tienen que reconocer ahí qué propiedades son válidas y cuáles no. Así que el 8 completo lo vamos a dejar. Y de la actividad 9 también vamos a dejarlo completa. Bien, más adelante vamos a hacer una selección. Entonces ahí les mando una fotito al grupo de WhatsApp para que vean los ejercicios seleccionados para el día de hoy, ¿sí? Del trabajo práctico número 1.
Bien, para la próxima clase, estos ejercicios seleccionados, ustedes ya los tienen que tener resueltos y si hay algunas dudas, aprovechen y las consultan la clase que viene. ¿Sí? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Puede ser que dijo que para ver los resultados o saber si está bien el ejercicio hay un PDF. Sí, hay un solucionario. Acá, fíjate en la unidad 1, ¿viste? La unidad 1 del Moodle dice números reales. Tenemos un resumen de la teoría. Sí. Estos son videitos de soporte que les pueden ayudar. Extra a lo que explicamos los profes. Está el trabajo práctico 1. Acá está el PowerPoint que dio la profe con la teoría. Y las soluciones, ese es el PDF de las soluciones del trabajo práctico número 1. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Si lo abriste va a aparecer esto. Bueno. Ahí les saco una foto y les mando los ejercicios seleccionados del trabajo práctico 1. Bien, ahí se los mandé al grupo de WhatsApp. Yo voy a abrir el Paint, que acá voy a trabajar para explicarles, ¿sí? Y vamos con el primer trabajo práctico, con los ejercicios del 1 al 9. Voy a explicar uno de cada uno para que ustedes puedan trabajar. Bueno. Entonces, el primer trabajo 1 dice realizar un mapa conceptual de la clasificación de los números reales. ¿Sí? Es decir, tenemos que explicar cómo se clasifican los números reales. Ahí pues. Entonces, a modo de ejemplo, fíjense, acá tenemos en el solucionario, acá aparece un mapa conceptual de cómo se clasifican los números reales. Tenemos los naturales, que son los que sirven para contar y ordenar 1, 2, 3, 4, serían los enteros positivos. El 0, ¿sí? Fíjense que no pertenece al conjunto de los números naturales. El 0 no está en ningún, o sea, pertenece, ya van a ver que vamos incluyendo al conjunto de los números reales. Después tenemos los números, los enteros negativos. Si nosotros agrupamos los naturales con el 0 y los enteros negativos, tenemos el conjunto de todos los números enteros, este que se representa con la letra Z mayúscula. Si hacemos el cociente entre dos números enteros, tenemos el conjunto de los números fraccionarios. Bien. Así, con los enteros y más los fraccionarios, obtenemos el conjunto de los números racionales, que son todos los que se pueden escribir como un cociente de dos enteros. Después tenemos un conjunto de números que son los irracionales, que son aquellos que no se pueden escribir como un cociente de dos enteros. Por ejemplo, el número pi es un número irracional. Tiene infinitas cifras decimales, que no se repiten, que no siguen ningún patrón. Y no se puede escribir como un cociente de dos enteros. Esos son los irracionales. Ahora, si agrupamos el conjunto de los números racionales con el conjunto de los números irracionales, obtenemos el conjunto de los números reales. ¿Bien? Entonces, en la actividad 2 dice, marcar con una cruz a qué conjunto de números pertenecen los siguientes números. ¿Bien? Entonces, voy a hacer una captura de pantalla. A ver qué me dicen ustedes. Vamos a resolver algunos. Bueno. Por ejemplo, el numerito menos 5. ¿A qué conjunto numérico pertenece? ¿Quién me puede decir? ¿A los enteros?
Bien, ¿es un número, es natural? No, no es natural porque los naturales son positivos. Muy bien, compañera, pertenece al conjunto de los números enteros, hacemos una cruz. Bien. Ahora pregunto, ¿el numerito menos 5 es un número racional? ¿Se puede escribir como un cociente de dos enteros el menos 5? El menos 5. Sí, ¿Quiénes serían esos dos enteros? A ver. Pongamos menos 5. Si yo lo quiero escribir como un cociente de A y B, donde A y B sean enteros. ¿Quién podría ser A y quién podría ser B? Necesito dos enteros que al hacer el cociente me dé menos 5. Un quinto negativo, profe. Vos fíjate que menos un quinto, si yo hago 1 dividido 5, me va a dar 0,20. No me da menos, o sea, menos 0,20 me va a dar, no me da menos 5. Menos 25 quintos. A ver, si ponemos menos 25 quintos, entonces ahora sí, porque 25 dividido 5 nos da 5. Menos dividido más es menos. Muy bien, esa sería una opción. Entonces, fíjense, encontramos dos números enteros. ¿Quiénes son esos números enteros? El menos 25, que es el A, y el 5, que es el B. Y si yo hago el cociente entre dos enteros, me da menos 5. Cuando yo un número, que en este caso es el menos 5, ¿no? Un número, lo puedo escribir como un cociente de dos números enteros, entonces el menos 5 pertenece al conjunto de los números racionales. Bien, por lo tanto vamos a hacer una cruz en el espacio de los racionales. Yo pregunto, ¿el numerito menos 5 es irracional? Recuerden que los irracionales son los que no se pueden escribir como un cociente de dos enteros. No. En este caso nosotros vemos que sí, por lo tanto no es irracional, este casillero lo vamos a dejar vacío. ¿Y es un número real? Acá teníamos una clasificación, ¿no? Fíjense, todos los conjuntos numéricos están incluidos en los reales. Por lo tanto, sí es un número real. ¿Por qué? Porque al ser racional, está dentro del conjunto de los números reales. ¿Se entiende? Entonces, el menos 5 es un número entero que está incluido en el conjunto de los números racionales, por lo tanto es entero, es racional y es real. Entonces le vamos a hacer una crucecita en el conjunto de los números reales. ¿Se entiende? sí, profe. Bien. Bueno. Entonces, vamos con el numerito pi. Por ejemplo, el número pi, ¿es un número natural? No, ¿Cómo? No, profe. No. Muy bien. ¿Es un número entero? No, profe. ¿Es racional?
Lo puedo Tampoco. escribir. Tampoco, no lo puedo escribir como un cociente de dos enteros. Por lo tanto, irracional. Como el conjunto de los números irracionales, fíjense, están incluidos en el conjunto de los números reales, entonces el numerito pi también es un número real. Bien. Bueno. Este es un ejemplo de cómo ustedes van a completar la tabla para el ejercicio 2. Cualquier duda, la clase que viene la pueden preguntar. Bueno, vamos con el otro ejercicio. A ver, el ejercicio. A ver, yo les pregunto acá a ustedes. Por ejemplo, vamos, este es un numerito mixto, ¿no? ¿Reconocen a los números mixtos? Acuérdense Sí. que tenemos distintas formas de representar una cantidad, ¿no? Lo podemos hacer como una fracción, lo podemos hacer como un número mixto, como un decimal, ¿sí? Y tenemos muchas veces hay que pasar de decimal a fracción o de fracción a decimal. Fijémonos en la actividad 3. Dice, determinar cuáles de los números no pertenecen a la clasificación dada. Bien. Entonces, en la actividad 3. Entonces, ¿cuáles de los números no pertenecen a la clasificación dada? Fíjense, muy importante que tengo que, de los que me dan acá, tendría que sacar los que no pertenecen. ¿Bien? Entonces, en esta primera fila, ¿cuáles números no son naturales? El -2 El -2, por ejemplo. y el pi. Pi tampoco es natural. Un noveno. Perfecto, un noveno tampoco. ¿Hay algún otro numerito que no sea un número natural? 3,4. 3,4. Y el 0. Sí. El 0 no es un número natural, ¿sí? Para incluirlo en el conjunto de los números naturales sabe aparecer así, un 0 ahí abajo. Entonces, cuando ustedes vean esta expresión, significa el conjunto de los números naturales con el 0. Si no aparece un 0 ahí abajo, el conjunto de los números naturales arranca, el primer elemento va a ser el 1. ¿Sí? 1, 2, 3 y así hasta el infinito. Los conjuntos vamos a representarlos con llave. ¿Bien? Bueno, entonces, ahora pensemos en esta otra clasificación. ¿Cuáles de los números que aparecen en esta fila no son enteros? El 4. El 0. El 4 sí es entero. Porque revisemos el mapita de la clasificación. Fíjense, los naturales con el 0 y los enteros y los números negativos hacen a los enteros. La raíz de 5 no es. A ver, muy bien. Raíz cuadrada de 5 no es un número entero, ¿no? Un tercio. El E tampoco es un número entero, muy bien. Un tercio tampoco. Y todos los demás sí. ¿Bien? Esa es la forma en la que van a resolver la actividad 3. Vamos con la otra. En la actividad 4 dice ordenar de mayor a menor los números que me dan ahí, ¿no?
¿Cómo puedo hacer para ordenar? Fíjense que no me dice de menor a mayor, dice de mayor a menor. Tengo una lista de números y los tenemos que ordenar desde el más grande hasta el más chiquito. ¿Qué podrían hacer? A ver, ¿cómo podemos comparar los números? Pasando todo a decimal. Bueno, podría ser una forma pasando todos a decimal. ¿Alguna otra idea? Graficarlos, profe. Graficarlos, ¿sí? Graficarlos, ¿qué significa? Ubicarlos en la recta real, porque los numeritos en la recta real ya están ordenados. Entonces, una vez que los ubique, me van a quedar ordenados, pero en la recta real están ordenados de menor a mayor. Luego invertimos el orden y listo, ¿no? Supongamos que esta sea la recta real. Trazamos una recta cualquiera, tomamos cualquiera de sus puntos y a ese punto le asignamos el 0. Una vez que hacemos esto, todos los números de la recta, todos los otros puntos de la recta, el 0, y tengo que determinar una unidad de medida, ¿sí? Es decir, determinar la distancia que hay entre el 0 y el 1. Si ustedes tienen las hojas cuadriculadas, pueden tomar como unidad de medida, por ejemplo, un cuadrito o 2 cuadritos. Lo importante es que la distancia entre el 0 y el 1 se respete y sea la misma que la distancia entre el 1 y el 2. Eso es muy importante. No vamos a poner al azar los números sobre la recta. ¿Sí? A cada punto le corresponde un único número y a cada número le va a corresponder un único punto. ¿Bien? Bueno, acá me está costando a mí por la herramienta que tengo, pero es muy importante que ustedes ubiquen la distancia entre el 0 y el 1, que sea la misma que entre el 1 y el 2, que sea la misma distancia que entre el 2 y el 3, que entre el 3 y el 4, y así. ¿Bien? Bueno, una vez que ubiquemos los números en la recta, nos van a quedar ordenados. A ver, ubiquemos algunos de ahí. Los enteros es fácil, ¿no? Porque si tengo que ubicar el 2 o el menos 6, no es muy complicado. Acá tendríamos el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. ¿Bien? La pregunta por ahí sería, ¿cómo hago para ubicar, por ejemplo, una fracción o un decimal sobre la recta? A ver, ¿qué dice? Por ejemplo, el número 0,75. ¿Dónde estaría ubicado en la recta real? Entre 0 y el 1. Entre el 0 y el 1, ¿no? Porque no llega a ser un entero, ¿cierto? Pero fíjense, el 0,75, si lo pasáramos a fracción, esto es 75 sobre 100. Que si lo simplificamos nos da ¿cuánto? Un cuarto, ¿no? Bueno, la fracción
fíjense que nos sirven para ubicar los números decimales en la recta real de una forma más exacta que si uno lo hace a ojo. ¿Cómo ubico el 0,75, es decir, el 1/4? Bueno, en las fracciones, el numerito que está abajo en el denominador es el que nos dice en cuántas partes iguales dividimos a la unidad. El numerito que está arriba, que es el que llamamos el numerador, es el que nos indica cuántas de esas partes iguales tomamos. Ah, perdón, no es 1/4, 3/4. Nadie me corrigió. 1/4 es 0,25. O sea, este es 3/4. Bien. El numerito que está arriba, el numerador, nos indica cuántas de esas partes iguales vamos a tomar. ¿Cuántas de esas partes iguales tomamos? Bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? A la distancia que hay entre el 0 y el 1, la voy a dividir en 4 partes iguales, ¿no? O sea, que si ustedes tomaron acá 2 cuadritos, para dividirlo en 4 partes iguales, tendríamos que ver medio cuadrito, ¿no? Tomar de ahí de a medio cuadrito. Entonces ahí tendríamos. La distancia entre el 0 y la primer marquita sería 1/4. La distancia entre la primer marquita y la segunda son 2/4. La distancia entre la segunda marquita y la tercera, acá tenemos 3/4. Y por último el 4/4, que es el 1. ¿Bien? Como nosotros queremos ubicar el número 3/4, dividimos a la unidad. La distancia entre el 0 y el 1 la dividimos en 4 partes iguales, que es lo que me indica el denominador. Y de esas 4 partes tomo 3. Por lo tanto, acá es donde está ubicado el punto que le corresponde al numerito real 3/4 o 0,75. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ubicar el -6 es sencillo. Ya está, lo vemos, está ahí. El 2 también. Bueno, ¿qué otro tenemos que ubicar? El -3/4. ¿Cómo podría ser para ubicar el numerito -3/4? Menos 0,75 sería, profe. Sí, pero ¿cómo lo ubico en la recta real? Exactamente lo mismo, solamente que en la parte de los negativos. Entre el 0 y el -1. Para el lado de los negativos. Claro, a la unidad negativa, es decir, el pedacito de recta que está entre el 0 y el -1, lo voy a dividir en 4 partes iguales. Y de esas 4 partes iguales voy a tomar 3, desde el 0 hacia la izquierda. 1, 2, 3. O sea que acá estaría el -3/4. Bueno, el 0, acá lo tenemos. Raíz cuadrada de 3. ¿Cómo hago para ubicar en la recta real el numerito raíz cuadrada de 3? Fíjense, con las fracciones ya tendríamos una forma de ubicar los números reales en la recta. Pero este numerito es irracional, no lo puedo escribir como una fracción. No sé si se acuerdan de la escuela por el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, para ubicar raíz cuadrada de 2, ¿qué se hacía? ¿Alguien se acuerda? No, profe, ni idea. Bueno,
Por ejemplo, para ubicar, por decir algo, raíz cuadrada de 2, tomamos la distancia entre el 0 y el 1. Construimos un segmento perpendicular de longitud 1 y luego con el compás tomamos la longitud de la hipotenusa. Fíjense, ahí lo que hacemos es construir un triángulo rectángulo del lado 1, ¿no? Si tengo un triángulo rectángulo del lado 1, la hipotenusa mide raíz cuadrada de 2. Entonces, con el compás, haciendo centro en el 0, y abrimos el compás hasta el extremo de la hipotenusa, y ahí marcamos, por ejemplo, ese sería raíz cuadrada de 2. Pero lo que queremos nosotros es raíz cuadrada de 3. ¿Cómo puedo hacer para ubicar raíz cuadrada de 3 en la recta real? El teorema de Pitágoras me decía que en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea, si esto es C, esto es A y esto es B, entonces se cumplía que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Yo quiero ¿qué cosa? Que C sea la raíz cuadrada de 3. Entonces, si le doy, por ejemplo, a A el valor 2 y a B el valor 1, ¿qué me va a quedar? Que C es la raíz cuadrada de... no. 2 no, porque me va a quedar que 4 más 1 me va a dar la raíz cuadrada de 5. Yo quiero la raíz cuadrada de 3. Profe, una consulta. ¿No es más sencillo resolver la raíz cuadrada de 3 directamente que da 1,73 y fraccionarlo o aproximarlo a casi 3 Sí, cuartos? si vos lo haces con la calculadora, ¿cuánto te da? 1,73 la raíz cuadrada de 3. Bueno, esa solución es aproximada y vos la vas a marcar ahí a ojo. Que para el problema que tenemos acá de ordenar los números reales, si tuvieras un numerito muy cerquita, o ya sea a la izquierda o a la derecha, te va a quedar, al haberlo hecho a ojo, te va a quedar la duda a vos si raíz de 3 es más grande o más chico que el otro número que tengas cerca. En cambio, si yo hago la construcción con el compás, tengo menos posibilidades de equivocar. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Bueno. Ahí estaría aproximadamente raíz cuadrada de 3. Menos 6,12. ¿No? Si hacemos como dice el compañero, estaría más o menos por acá. Ahora, ¿quién nos queda acá? Un medio, que es la mitad de 1, 0,5. Fíjate, 0,5, ¿está bien ahí? Sí. Un medio. Y 1,76. Bueno, ahí está el problema. ¿El 1,76 está antes de la raíz de 3 o después de la raíz de 3? Un poquitito después. Un poquitito después. 0,03 décimas. Es decir, por acá estaría el 1,76. Bueno, y ahí me quedaron los números en la recta real ordenados, de menor a mayor. Pero la consigna que me pedía, que estén ordenados de mayor a menor. ¿Sí? Entonces, tengo que invertir el orden en el que aparecen en la recta. ¿Quién es el más grande de todos los números que marcamos acá en la recta? De todos estos que me pedían. El 2. El 2. Entonces, para ordenar de mayor a menor, voy a poner el 2 y voy a usar el símbolo, ¿no? 2 mayor que ¿quién?
que el 1,76, que es el que está a la izquierda, que es mayor que la raíz cuadrada de 3, que es mayor que el 0,75, que es mayor que el 1/2, que es mayor que 0, que 0 es mayor que menos 3/4, que 0 menos 3/4 es mayor que el menos 6, que es mayor que el menos 6,12. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Sí, profe. ¿puede ser que hay un menos 6,12 y después menos 6,12 infinito? ¿Cómo? Que puede ser que hay en el menos 6,12 hay otro menos 6,12 y el 2 se repite. Claro, tenemos el menos 6,12 y el menos 6,12 periódico. ¿Cómo podemos determinar cuál de estos dos números es más grande o más chico? Acá nos quedaría la duda, ¿no? ¿Quién es más grande, el menos 6,12 o el menos 6,12 periódico? A ver, ¿alguna El idea? periódico, no sé, 6,12 periódico porque tiene continuación de muchos dos, en cambio el otro termina en 0. Es el que está más cerca del 0. Claro, porque uno es 6,120 y otro es 6,122, así infinito. No dice 120, dice menos 6,12. Claro, pero se asume que es la última cifra. Y después el 222 se repite en el otro y es teóricamente más grande. O eso se puede asumir a simple vista. Bueno, todas esas son suposiciones. Yo les propongo qué cosa. Tenemos una técnica para comparar fracciones. Por ejemplo, si yo quiero saber A sobre B y C sobre D, quién es más grande o más chico, ¿qué puedo hacer? Hago el producto cruzado. A por D, por un lado, A por D de dedo. Y después hago el producto de B por C. Si B por C, supongamos, fuera mayor que A por D, eso significa que la fracción que está a la derecha es mayor que la fracción que está a la izquierda. Si hubiera resultado al revés, que A por D fuera mayor que B por C, eso significa que la fracción que está a la izquierda es más grande o representa una cantidad mayor que la fracción que está a la derecha. Y si el producto cruzado nos diera igual, entonces esas fracciones serían equivalentes, ¿sí? Es decir, las dos representan la misma cantidad. Entonces, para salir de la duda, lo que podemos hacer es pasar estos dos numeritos a fracción y comparar con el producto cruzado. Bueno, el menos 6,12, si lo queremos pasar a fracción, vamos a poner menos 612 sobre 100. ¿Sí? Para quienes no sepan o no recuerden cómo pasar un decimal a fracción, acá en el Moodle tienen unos videos, dice pasar decimal exacto a fracción, decimal periódico puro a fracción o decimal periódico mixto a fracción. Esos 3 videitos me van a explicar. A ver si puedo mover un poquito esto. Vamos a ver por acá. Esto ya no lo necesitamos. Bien.
Entonces, tenemos tres tipos de decimales, ¿cierto? Tenemos los decimales exactos y tenemos los decimales periódicos. Dentro de los decimales periódicos tenemos dos tipos, los periódicos puros y los periódicos mixtos, ¿sí? El decimal exacto es, por ejemplo, el menos 6,12, que es un numerito que no tiene cifras decimales que se repitan. El periódico puro es aquel número, por ejemplo, no sé, por decir 8,22 periódico. Con el periodo solamente arriba del 21. Entonces, ese numerito, ¿qué significa? Que es el 8,2 y que solamente se repite hasta el infinito el 21, ¿no? 21, 21, 21 y así continúa. Este es el periódico mixto. Un ejemplo de periódico mixto. Un ejemplo de periódico puro puede ser, por ejemplo, el 3,35 periódico. Por ejemplo, que sea 35,1 y esté todo bajo el periodo. ¿Qué número va a ser ese? El 3, y después se repite. 351, 351 y así. ¿Bien? En cambio, el decimal exacto es aquel que no tiene decimales. Ninguno se repite después de la coma. Entonces, por ejemplo, puede ser, qué sé yo, 0,75. Bien. ¿Cómo vamos a pasar estos decimales a fracción? Bueno, hay tres casos posibles, ¿no? Según el caso, es la técnica que vamos a usar. Tenemos el caso 1, el caso 2 y el caso 3. ¿Bien? Entonces, para el caso 1 lo vamos a hacer con este ejemplo. Cuando tenemos que pasar un decimal exacto a fracción, por ejemplo, el menos 6,12, ¿qué se hace? En el numerador se escribe el número sin la coma, o sea, menos 612. Y en el denominador se coloca un 1 y tantos ceros como numeritos haya después de la coma. ¿Qué quiere decir? Que si después de la coma hay dos numeritos, acá voy a poder agregar dos ceros. ¿Bien? Esta fracción luego la puedo simplificar. Si la simplifican, ¿qué les queda como resultado? 306 sobre 50. 306. ¿Y no se puede simplificar más? 153 sobre 25. A ver, voy a chequear con mi calculadora. Muy bien. Si ustedes escriben la fracción con la calculadora científica, por ejemplo, escriben menos 612 sobre 100 y le dan igual, la calculadora lo simplifica a la fracción irreducible, es decir, la más menos 153, la que ya no se puede simplificar más. Menos 153 sobre 25. Bien. Supongamos que tenemos un periódico puro. Esto es para el caso 1. Si nosotros queremos pasar un decimal periódico puro a fracción, es sencillo. Hagamos el ejemplo este. 3, y tenemos 351 bajo el periodo. ¿Cómo se hace?
se escribe en el numerador el número entero sin la coma. En este caso es 3.351. Le restamos la parte entera, o sea, lo que está sin periodo, porque en el periódico puro, todo lo que está después de la coma está bajo el periodo. Entonces, le restamos lo que no tiene periodo, la parte entera, 3. Y en el denominador vamos a contar cuántos numeritos o cuántos dígitos hay bajo el periodo. En este caso tengo 1, 2, 3 dígitos bajo el periodo. Y voy a escribir tantos 9 como dígitos tenga bajo el periodo. O sea, en este caso es 999. Si sacamos esa cuenta y simplificamos, vamos a encontrar la fracción irreducible que equivale a este número decimal periódico puro. ¿Cuánto da? Nos da 124 sobre, acuérdate que hay que simplificar, sobre 37. Me quedó así. No sé si a todos les queda igual. Sí, profe, me quedó igual. Bueno, una forma de chequear es hacer la división. Hacemos 124 dividido 37 y nos tiene que dar el decimal. Fíjense qué les da. Es una forma de chequear. Bueno, vamos al caso 3, es decir, si tenemos un decimal periódico mixto, es decir, que tiene después de la coma una parte bajo, es decir, dígitos bajo el periodo y dígitos que no están bajo el periodo. Hagamos el que tenemos que pasar a fracción, menos 6, 1 y el 2 bajo el periodo. Bueno. En este caso, lo que tenemos que hacer, vamos a escribir en el numerador el número sin, sería el menos 6, el número sin la coma y sin el periodo, menos 612. Y le vamos a restar todo el número que no tiene periodo. En este caso, a ver, el número sería menos 61. Y en el denominador vamos a poner tantos 9, primero los 9, ¿sí? Como dígitos tengamos bajo el periodo. Acá tenemos un solo numerito bajo el periodo, ponemos un solo 9. Y le vamos a agregar un 0 por cada dígito que esté sin periodo. Acá tengo un solo numerito sin periodo, pongo 90. A ver si sacamos la cuenta. ¿Cuánto da eso? $551 sobre 90. Negativo, ¿no? Negativo. Ojo con los signos ahí. Fíjense que yo puse acá el número sin la coma y sin periodo, pero con el signo. Entonces, menos 551 dividido 90. Pueden controlar. Bien. Bueno. Esta es la forma entonces para pasar un decimal a fracción. Cada vez que lo necesiten, con esa técnica lo pueden resolver. Nosotros teníamos el problema de determinar, ahora queríamos saber qué número era más grande, si el menos 6,12 o el menos 6,1, dos periódicos. Hay que buscar como un denominador y ver comparar allí cuál es qué numerador es más grande con el mismo denominador.
Eso también es una técnica que sirve, buscar común denominador y ver cuál tiene mayor numerador más grande, eso sirve. Y también hacer el producto cruzado. O sea, tengo esta fracción y no sé cuál de las dos es más grande o representa mayor cantidad, ¿no? Es decir, ¿quién es más grande o más chico de los dos? Esa es la pregunta. Si hacemos el producto cruzado, a la izquierda nos va a quedar menos 153 por 90. ¿Cuánto nos da eso? Producto cruzado quiero decir, multiplico este con este y este con este. Menos 13.770. Menos 13.770. 770. Bien. Y a la derecha, el producto cruzado, ¿cuánto me va a dar? 25 por menos 551. Negativo 13.775. ¿Cuánto? Es más grande. Menos 13.775. Es un poquito más grande. Más chico, perdón. Porque está negativo. Son ambos negativos. ¿Quién es más grande y quién es más chico ahora de estos dos? Menos 13.770 es más grande porque está más cerca del cero. Es A mayor la número. derecha. Muy bien. Entonces encontramos que este es mayor. Por lo tanto, el de la izquierda es mayor que el de la derecha. O sea que menos 6,12 es mayor que menos 6,12 periódico. O sea que está a la izquierda o a la derecha el menos 6,12 periódico. Hacia la izquierda. Muy bien, hacia la izquierda. Acá estaría el menos 6,12 periódico. Muy bien. O sea que menos 6 es mayor que menos 6, para terminar nuestro ejercicio, que es menos 6,12, y este es mayor que menos 6,12 periódico. ¿Estamos? Y ahí quedaron los numeritos ordenados, de mayor a menor. ¿Alguna pregunta? No, profe, quedó claro. Por mi parte, no, profe. Solo quería saber qué hicieron los primeros 20 minutos de clase que yo no pude asistir. Bueno, después vas a ver el video. Les había estado explicando cómo ingresar al aula nuestra en el Moodle. Bueno, vamos con perfecto. la actividad 5. Bueno, la actividad 5 ya con lo que expliqué recién, ahora se vuelve como muy sencillo. A ver si me dicen ustedes cómo podemos hacer. ¿Hay que enviarlo al trabajo este, profe? ¿Por dónde se envía? No, no lo tienen que enviar. Ah, perfecto, gracias. Fíjense, en la actividad 5 dice establecer relaciones de igualdad o desigualdad entre los números indicados. Bueno, el A es bastante sencillo, ¿no? ¿Quién es más chico, más grande o igual? ¿Menos 2 o menos 8? Menos 2 es más grande. Muy bien, está más cerca del 0. El B. ¿Quién es más grande? ¿25 quintos o 5? Son iguales. Son Son iguales. iguales. Igual. Bueno. Acá se van a encontrar con el mismo problema
que teníamos recién, ¿no? ¿Quién es más grande? ¿2,5 o 2,5 periódico? El 2,5. periódico. El periódico. 2,5 periódicos más grande. A ver, por un lado, el 2,5 es 25 sobre 10, ¿no? Y por el otro lado, el 2,5 periódico es 25 menos 2 sobre 9. Queremos saber cuál es más grande o más chico. Bueno, 25 menos 2 nos va a dar 23 novenos. Y si hacemos el producto cruzado, ¿qué vamos a tener acá? Si hacemos el producto cruzado, 25 por 9, ¿cuánto da? 225. 225. Y si hacemos 23 por 10 son 230. O sea que es más grande el número que está a la derecha. Es decir, el 23 noveno, que era el 2,5 periódico, es más grande. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, está bien. Sí, profe. Bueno, les dejo entonces a ustedes los demás. El de ayer. Vamos con la actividad 6. Dice, decir cuál de los siguientes números racionales son iguales. Bueno, acá se han juntado los numeritos, no salta mal editado eso. A ver si los puedo, voy a aclarar. ¿Cuáles son los números que nos dan? Tenemos el 2,5, 4,5, menos 2,5, menos 0,75. Este es el 5 medios. Este es un número mixto, 4, un medio. 4 unidades enteras y la mitad de la unidad que sigue, o sea, 4,5. Un noveno, acá tenemos el 9 medios, este es un número mixto, 2 un medio, para que queden bien separaditos. Tenemos el 2 un medio, 3 27avos, menos 3 cuartos, el 0 y el 0,1 periódico. Bien. Lo que hay que decir es cuáles de todos esos números son iguales. Menos 3 cuartos y menos 0,75. Bueno, ahí encontró rápidamente el compañero dos numeritos que representan la misma cantidad, es decir, si este y este. Bueno, voy a ir haciendo. ¿Qué otro? A ver. El 5 medios es 2,5, ¿no? Estos dos números racionales son iguales. Un noveno con 0,1 periódico. Muy bien. Bueno, el 2 un medio que sería 2,5. Es igual a este y a este. Les dejo como tarea a ustedes terminarlo. Pueden chequear con la solución. Vamos a la actividad 7.
Dice, determinar el valor de x. Bien. Si el valor absoluto de x es igual a 2, ¿cuánto vale x? 2. Bien. ¿Hay alguna otra opción? Menos 2. Menos 2, porque el valor absoluto se define como la distancia que hay de un número al 0. Entonces, si a mí me dicen el valor absoluto de x es igual a 2, significa que x está a distancia 2 del 0. ¿Y quiénes son los números que están a distancia 2 del 0? El primero que dijo el compañero, el 2, está a distancia 2 del 0, ¿no? Pero el menos 2 también está a distancia 2 del 0. Bien. Por lo tanto, si el valor absoluto de x es igual a 2, eso significa que x puede valer 2 o que x puede valer menos 2. ¿Sí? Eso para el A. El valor absoluto de x, si es igual a menos 1, ¿cuánto puede valer la x? Puede valer 1 o menos 1. ¿Alguna otra respuesta? Yo puedo No, tener no se puede, una... profe. ¿Eh? No se puede. No se puede, exactamente, porque no podemos tener distancias negativas. ¿Quién camina menos 1 metro? O sea, ¿qué medida de distancia es negativa? La distancia entre dos puntos siempre es un número positivo. Por lo tanto, si el valor absoluto de x es igual a menos 1, ¿cuáles son los posibles valores de x? Ninguno, no tiene solución. Y en el otro caso, el valor absoluto de x igual a 7. Menos 7. Dice valor absoluto de x igual a 7. ¿Cuánto puede valer la x? ¿Sí? ¿Cuáles son los números que están a distancia 7 del 0? El menos 7 7, o menos profe. 7. Muy bien. 7 o menos 7. Entonces, x igual a 7 o x es igual a menos 7. Tiene dos posibles soluciones. Bueno, en el B dice, representar gráficamente los opuestos y valores absolutos de los siguientes números enteros. Bueno, para el número 4, ¿quién es el número opuesto? Menos 4. Menos 4. ¿Y quién es el valor absoluto de 4? Menos 4 y 4. No. Bueno, revisen la definición. El valor absoluto de 4 es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado. O sea, nos queda 4. Tomemos el menos 2. ¿Quién es el opuesto del menos 2? 2. 2. ¿Y quién va a ser el valor absoluto de menos 2? Si sacamos la 2. raíz, exacto, el 2 positivo, porque si sacamos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, esto nos queda la raíz cuadrada de 4, que es 2. Bien. El valor absoluto de un número siempre es el mismo número positivo, porque lo que indica es la distancia al 0. Bueno, entonces veamos las desigualdades. Nosotros ahora vamos a tener, en vez de un número, un conjunto de números, ¿no? Porque la x, en vez de representar a un número, va a representar a muchos números.
Entonces, ¿quiénes son todos los números? Eso que preguntan, X, que son más grandes que menos 1 y más chicos que 4. Si lo represento en notación de intervalo, tengo que dibujar la recta real, ¿sí? Tomamos el 0, vamos a poner por acá, ese sería el 0, menos 1, ¿y dónde va a estar el 4? 1, 2, 3, acá va a estar el 4. Entonces, esto es un intervalo abierto, ¿sí? Esa es la teoría que explicó la profe. Y los intervalos abiertos en los extremos se representan con un paréntesis, entonces van a ser, las X representa todos los números que están entre el menos 1 y el 4, pero no toma los extremos. Fíjense que dice X mayor estricto que el menos 1. Mayor estricto significa que no es igual a menos 1, sí o sí tiene que ser mayor. Entonces lo representamos con un paréntesis. Tipo de intervalo. Acá, si no se acuerdan la teoría, yo les recomiendo que la revisen. Abierto. Fíjense, esta es la representación gráfica que hice acá. La representación gráfica es esta que está acá. En la notación de intervalo lo vamos a escribir, vamos a poner paréntesis, menos 1,4. Cuando ustedes vean este intervalo, sí tienen que saber que estamos hablando de todos los numeritos que están entre el menos 1 y el 4, pero que no son ni el menos 1 ni el 4. Es decir, no incluye los extremos. A ver, el intervalo de los números X que están son las X que son mayores o iguales que 0 y menores o iguales. En este caso decimos que es un intervalo cerrado. La representación gráfica es con corchete. Bien. Entonces, indicamos dónde está el 0. 0. 1, 2, 3, 4, acá está el 5, entonces la X representa, voy a poner con corchete. El corchete significa que la X sí puede valer 0. Y que la X sí puede valer 5, como también todos los numeritos. ¿Cuántos números hay entre el 0 y el 5? Tenemos infinitos números, ¿no? Porque entre el 0 y el 5 hay infinitos puntos. En la notación de intervalo lo vamos a representar como 0,5. Cerrado. ¿Bien? Bueno, si revisan el apunte de la teoría, van a ver los distintos tipos de intervalos, cómo se nombran, cómo se representan gráficamente. Es muy importante para resolver este ejercicio saber la teoría. Bien, vamos ahora con el ejercicio 8. Bueno, ahí van a completar, fíjense, en otros casos me da el intervalo y hay que completar la representación gráfica, el tipo de intervalo y la notación. A ver, hagamos un ejemplo de la tablita cuando me dan el intervalo, por ejemplo este. Fíjense, me dan el intervalo abierto en menos 2 hasta infinito positivo. O sea, que estos quiénes serían. Si lo quiero representar gráficamente, tengo el 0, menos 1, pongámosle aquí el menos 2. Serían los números que van desde el menos 2 hasta el infinito. Bien, son un montón de números. Continuamos.
Bien. ¿Cómo lo vamos a representar? Bueno, paréntesis abierto en -2 y vamos a colorear todos los números que están a la derecha del -2. O sea que si yo quiero representar ese conjunto de números como una desigualdad, voy a decir todos esos números, ¿quiénes son? Los x mayores estrictos que -2. Es decir, la x puede valer cualquier número que esté a la derecha del -2, pero no puede valer -2. Y este tipo de intervalo se llama abierto, ¿cómo es? Abierto por izquierda y no acotado por derecha. Eso es lo que iría escrito en este cuadrito, el tipo de intervalo. Bueno, cualquier duda, la clase que viene la pueden consultar, acuérdense. Vamos con la actividad 8. La profe les dio en la clase de teoría las propiedades de las operaciones. Bien. Entonces, acá en la actividad 8, lo que se intenta es que ustedes indiquen si las propiedades que aparecen acá, que han aplicado, son válidas o no. Entonces, por ejemplo, yo pregunto, en el caso A, 3 más 6 es igual a 6 más 3. Sí. Bueno, ¿y qué propiedad se ha aplicado de las operaciones? Cuando cambiamos de lugar, ¿cómo se llama la propiedad? Conmutativa. Bien, entonces esta sería la propiedad conmutativa, pero ¿de qué operación? De la suma. Bien, eso es lo que hay que poner acá, ¿no es cierto? Es decir, es válido y ¿por qué es válido? Porque vale la propiedad conmutativa para la suma. Dice que yo puedo cambiar el orden de los sumandos y no se altera el resultado. En el caso B, ¿es válido 7 menos 2 que menos 2 más 7? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Si saco la cuenta a la izquierda, ¿cuánto me da? A la izquierda del igual. 5. Y si sacamos la cuenta a la derecha del igual, 5. muy bien. Entonces sí es válido. Fíjense que en el ítem A, la propiedad conmutativa de la suma, teníamos dos números naturales. Y a la derecha tenemos dos números enteros. ¿Sí? La propiedad conmutativa de la suma sigue siendo válida para los enteros. ¿Se dan cuenta? No solamente puedo conmutar con los naturales, sino que también puedo conmutar en la suma para los enteros. ¿Se entiende eso o no? Digo enteros porque me aparece el -2, que es un número entero. Acá, ¿qué números tengo? El 7 que es natural y el -2 que es entero. Como el 7 también es entero, tengo dos números enteros. Esto es lo mismo que yo escriba 7 más -2, ¿o no? Lo que está acá, a la izquierda.
Entonces, estoy sumando dos números enteros. La propiedad conmutativa de la suma también es válida a los números enteros. En el C, ¿es válido hacer 3 por 5 menos 1 como 15 menos 3? Acá me quedaría 3 por 4. Me da 12. Y 15 Sí, es menos 3 válido. también nos da 12. Es válido. Bien. ¿Qué propiedad se ha aplicado? Es decir, ¿por qué es válido? Distributiva. Distributiva. Distributiva del producto respecto a la suma. Bueno, entonces, en el resto de las actividades, ustedes van a decir si es válido, acá, en cada expresión, si las propiedades si son válidas. En caso de ser, si no es válido, no vamos a dar ninguna propiedad. Si es válido, tengo que decir qué propiedad es la que me permite a mí hacer eso. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, acuérdense de chequear con las soluciones. Y por último, el 9, hay que decir si son verdaderos o falsos los siguientes ítems. Bueno, para poder decir si son verdaderos o falsos y justificar, uno tiene que saber la teoría, ¿no es cierto? Tiene que saber, a ver, ¿qué tenemos acá? Raíces y potencia. Entonces, van a tener que repasar, estudiar, hacer un resumen de las propiedades de la potencia y las propiedades de la radicación. Entonces, veamos algunas. La primera, ¿es verdadero o es falso? ¿Y por qué? La raíz cuadrada de A más B es igual a la raíz cuadrada de A más la raíz cuadrada de B. ¿Verdadera? No sé. No, no Hagamos es un lo mismo. ejemplo, por ejemplo, raíz cuadrada, a ver, de un número que conozcamos, de 9, ¿no? 9 lo puedo escribir como 7 más 2. ¿Es igual que la raíz cuadrada de 7 más la raíz cuadrada de 2? No, no es lo mismo, profe. No es lo mismo, ¿no? La raíz cuadrada me da 9 y esto no, me da un número irracional. O sea que es falso. ¿Y por qué es falso? ¿Por qué? A ver, ¿por qué es falso? Porque no es distributivo. Bien, la radicación no es distributiva con respecto a la suma. Entonces, esa sería ahí la respuesta correcta. Bien. El B, ¿es verdadero o es falso? Falso. Falso. Bien, ¿por qué es falso? Porque no es distributivo también la potencia. Respecto a la suma. Va a haber otras propiedades, en algunos casos sí es distributiva y en otros no. A ver, ¿alguien se acuerda cuándo la radicación sí es distributiva?
Profe, no sé. Bueno, revisen eso, ¿no? La radicación para algunas operaciones sí es distributiva, sí se puede distribuir. Y en otras no, por ejemplo en la suma, no. Acá la radicación para esta operación, que aparece ahí para la suma, no. Si yo tengo ahí una suma, no puedo distribuir la raíz como hace acá. No está permitido, no es una propiedad válida. Pero hay otra operación con la que sí se puede distribuir la radicación. Lo mismo pasa con la potencia. No es distributiva para la suma, pero sí es distributiva para otra operación. Bien. Ahí van a tener que revisar del apunte de la teoría las propiedades que son válidas para la potenciación y para la radicación. ¿Se entendió? Profe, ¿se Sí, entiende? profe. Sí, sí. Bueno, vamos a detener la grabación. Entonces, para la próxima clase, que es, hoy es martes, ¿no es cierto? El día jueves 26, vamos a, yo les voy a hacer un ejemplo de los ejercicios seleccionados del 9 al 19, ¿sí? Lo ideal es que para el jueves 26, del ejercicio 1 al 9, ustedes los hayan resuelto a todos, ¿sí? Al menos los seleccionados, y puedan evacuar las dudas antes de seguir con los ejercicios que continúan. ¿Sí? Porque si no, después se les acumulan ejercicios o no chequean, vayan chequeando a medida que resuelven con las soluciones, y si ustedes ven que no le da la misma solución, la próxima clase aprovechen y lo preguntan. ¿Sí? ¿Hasta cuál hay que hacer, profe? Vamos a detener la grabación. De ahí les mando el grupo de WhatsApp los seleccionados. Perfecto, gracias.